Responde esta nueva fecha, la toma de posesión, pero antes vamos a hacer un enlace en vivo, en directo con México. Tenemos a un analista mexicano, Luis Hernández, lo saludamos a esta hora vía Skype. Profesor Hernández, muy lejos de lo que se supone sea una sesión solemne de toma de posesión de un presidente, nos hemos encontrado con unas particularidades bien llamativas el día de hoy. Su primera lectura, lo escuchamos. Así es, Magira, buenos días, saludos a su auditorio, a Telesur. Efectivamente, Enrique Peña Nieto se dispone a tomar posesión en una situación en donde el Congreso de la Unión se encuentra en estado de sitio. Miles de policías y de soldados disfrazados de policías fueron trasladados alrededor de la sede del recinto para impedir la llegada de miles de manifestantes que rechazan lo que han caracterizado como una imposición. Se han producido serios enfrentamientos, hay ya confirmado un muerto de nombre Carlos Valdivia, muerto por un golpe de una bala de goma de la policía. Hay por lo menos otros 5 o 6 heridos graves, y mientras tanto, dentro del recinto, el partido dominante, el Partido Revolucionario Institucional, ha tomado prácticamente los accesos del foro, ¿no? Para impedir las acciones de protesta al interior de la Cámara. Este es el mensaje que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto está emitiendo a la nación. Un mensaje de fuerza, un mensaje de represión, un mensaje de imposición a toda costa por sobre la necesidad de diálogo, de concertación que tiene la sociedad mexicana en estos momentos. Profesor Hernández, en medio de esta sesión podíamos observar parte de las pancartas que tenían los partidos de oposición y que la dejaban ver en medio de esta plenaria. Alguna de ellas decía candidato de teleprompter, presidente prefabricado. Se supone que ya el primer mandatario que juramentará en tan solo pocas horas en medio de esta presidencia tiene ya el discurso elaborado. ¿Usted cree que pueda cambiar la esencia, el espíritu del discurso movido por la coyuntura? Porque la situación al parecer lo ameritaría, ¿no? Pues así es, pero el presidente electo no se ha caracterizado por la agilidad de sus respuestas ni por su brillantez. Recordemos que hace apenas un año, durante la Feria del Libro de Guadalajara, cuando un corresponsal extranjero le preguntó sobre los 3 libros que habían marcado su vida, el candidato fue incapaz de dar 3 nombres de libros y estuvo patinando durante horas. No olvidemos que el 11 de mayo pasado, cuando llegó a una universidad privada dirigida por los jesuitas, la Universidad Iberoamericana, y se enfrentó a la estudiantil, sus respuestas, en lugar de aclarar las dudas legítimas que los jóvenes tenían, lo único que hicieron fue provocar una mayor indignación, precipitando su salida y su huida al punto de que tuvo que acabar refugiándose en uno de los baños de la institución, mientras su equipo de seguridad lo sacaba por la puerta de atrás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente es el candidato del teleprompter, es el candidato de la televisión privada, ha sido fabricado como si fuera un popstar, cuando su capacidad para responder a este tipo de retos es bastante limitada. Se trata de un boxeador sin cintura, sin temple, fabricado por los medios de comunicación privados para servir a los patrocinadores en turno. Profesor Hernández, nuestro compañero Eduardo Martínez nos decía hace algunos minutos pues que era oportuno conocer el balance, y de hecho lo hizo, el balance económico, y no es nada alentador.
En función de esto, de la manera como económicamente recibe el nuevo mandatario su país, podemos decir que México en un futuro casi inmediato pudiera estar sumida en una crisis que pudiera acercarse a lo que se está viviendo en Europa. Bueno, de hecho, la situación es efectivamente muy difícil. Lo que ha venido creciendo de manera significativa es el empleo informal. Este año hubo una pequeña recuperación económica, las variables macroeconómicas más o menos se mantienen, pero a costa de un salario empobrecido. El salario mínimo mexicano es cada vez más bajo, por ejemplo, en relación con el de China. Se quiere ofrecer la mano de obra barata de los mexicanos como la ventaja comparativa para traer inversiones al país. Pero la gran apuesta del próximo gobierno es, una vez rematada la mano de obra mexicana, ¿verdad?, es ofrecerle a las grandes empresas petroleras transnacionales la empresa estatal mexicana. La gran apuesta de Enrique Peña Nieto es poder privatizar Pemex y sobre esa base tener los recursos para hacer los negocios que les interesa, al tiempo que se incrementa la tasa de IVA y se generaliza a alimentos y medicinas que actualmente están exentos. En ese sentido, efectivamente, la situación hacia adelante es una situación muy preocupante, sobre todo para las grandes mayorías del país. Muy oportuno su análisis, su reflexión, profesor Hernández. Agradecemos directamente desde México, Luis Hernández, analista político, en medio de toda esta situación que estamos viviendo el día de hoy, que estamos siguiendo a través de la pantalla de Telesur. Vamos nuevamente, y nuestro compañero Jorge Fita se encuentra en ese lugar. Eduardo, vamos a enlazar inmediatamente con él vía telefónica. Está aumentando considerablemente la tensión en las calles. Tenemos ya a Jorge para que nos cuente. Jorge, te escuchamos. Saludos Marayira, saludos Eduardo y saludos a toda nuestra audiencia. Así es, fuera del Palacio de San Lázaro, del Congreso de los Diputados aquí en México, la situación se agrava por momentos. Vivimos ahora aquí una realidad que está marcada por el gas pimienta, por las bombas que se lanzan por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas para intentar desorganizar a los distintos contingentes de organizaciones sociales, de movimientos y de distintos grupos de ciudadanos que llegaron aquí a mostrar su rechazo hacia el que será el próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto. Hace aproximadamente media hora llegó hasta aquí el Frente Nacional contra la Imposición, formado por todas estas organizaciones que ya hemos estado mencionando, el colectivo o movimiento Yo Soy 132, ese movimiento estudiantil que se formó en mayo de este año contra lo que entendieron era todo un alegato, una política a favor de los medios de comunicación aquí en México hacia el que será el próximo presidente, pero también hay grupos de maestros, también hay organizaciones sindicales y muchos ciudadanos que han venido a título individual hasta aquí. Por el momento lo que hemos podido ver es que ya hay algunos heridos que están siendo atendidos por paramédicos aquí en las inmediaciones de San Lázaro, y en estos momentos se ha abierto una brecha muy grande entre este perímetro, formado aproximadamente por 6.000 miembros de las fuerzas de seguridad, entre el Ejército, Policía Federal y Municipal, y los asistentes, y es que es imposible en estos momentos estar a menos de 300 metros del Palacio Presidencial de San Lázaro, el Congreso de los Diputados mexicanos, por la atmósfera irrespirable de gas pimienta y de distintos gases lanzados. Marayira. Sí, estamos viendo estas imágenes que nos has enviado desde este lugar a las afueras del Congreso. Nos comentaba inclusive Jorge Eduardo Martínez, quien se encuentra en esta sala de prensa que se ha dispuesto para los periodistas nacionales e internacionales, que desde allí también se siente ya ese olor que se hace ratos insoportable. Tú que te encuentras en las calles, que tienes esta visual perfecta de lo que está aconteciendo y que inclusive nos has enviado estas imágenes que estamos viendo a través de la pantalla de Telesur, que dan cuenta de la represión, del lanzamiento de las bombas lacrimógenas a estos sectores que hacen vida en México y que han salido a las calles en señal de protesta. Coméntanos además de esos otros lugares. Entendemos que hay
5 actividades a lo largo y ancho del territorio mexicano, justamente para hacer sentir ese espíritu de protesta, esa sensación que tiene la mayoría del pueblo mexicano en relación al acontecer político. Así es, Marayira, no solo aquí en las inmediaciones del Palacio de San Lázaro, el Congreso de los Diputados en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, en las ciudades más importantes de los diversos estados de la República Mexicana, se están llevando en estos momentos de forma simultánea distintos actos de rechazo hacia lo que será el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto y hacia su persona. Y es que, como conocíamos anteriormente, por ejemplo, el movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el que fuera el candidato de las izquierdas en las elecciones de 2006 y de 2012, están realizando diversos acontecimientos, diversos puestos, diversos están para concienciar a la ciudadanía de lo que está haciendo esta toma de posesión de Enrique Peña Nieto y sobre todo de lo que consideran es la consumación de toda una iniciativa de falta de transparencia electoral y de poderes fácticos que pusieron, según su punto de vista, a este candidato como el próximo presidente de la República. Pero también estos movimientos que mencionábamos y que ahora están aquí presentes en San Lázaro, en las diversas sedes, en las diversas agrupaciones por los estados, están realizando estas mismas actividades. Se están concentrando en las plazas públicas más importantes para mostrarle a toda la ciudadanía y sobre todo a nivel internacional que la sociedad mexicana en una gran parte está en contra del próximo presidente de aquí de México, Enrique Peña Nieto. Y nosotros desde Telesur mostrándosela a toda la teleaudiencia de América Latina y el resto del mundo, en nuestro compromiso por ser la señal informativa de América Latina, lo que está aconteciendo desde el punto de vista formal en el Congreso en tan solo minutos en medio de la juramentación del nuevo presidente Enrique Peña Nieto y también lo que acontece en las calles con estas protestas. Se va teniendo idea de los alcances que abarca la palabra corrupción, desde el soborno al funcionario y policía, protección de matones y el favor. Casi cualquier delito tiene arreglo o encuentra con dinero solución.